300 toneladas de oro revestían las paredes internas. 20.000 sacerdotes servían en turnos continuos. 410 años de sacrificios ininterrumpidos. El templo de Salomón no era solo un edificio, era la dirección terrestre del Dios de Israel. Y en 586 a.C., un rey babilónico decidió que aquella dirección necesitaba ser borrada del mapa. Lo que sucedió en aquellos 18 meses de sitio cambiaría para siempre la historia de la fe. Si tú también crees en Jesucristo y te gustan los documentales bíblicos como este, mira hasta el final, suscríbete ahora al canal y comenta. Amén. Para entender cómo Jerusalén cayó, necesitas primero entender lo que Jerusalén era. No estamos hablando de una ciudad cualquiera del mundo antiguo. Estamos hablando del centro espiritual de un pueblo que creía haber sido elegido por el propio Creador del universo. Y en el corazón de esa ciudad, en la cima del monte Moriah, se encontraba una construcción que desafiaba la imaginación humana. El templo de Salomón era la estructura religiosa más impresionante que el mundo antiguo jamás había visto. Sus dimensiones pueden parecer modestas para los estándares modernos. 30 metros de largo, 10 metros de ancho, 15 metros de alto. Pero lo que le faltaba en tamaño le sobraba en riqueza. Las paredes internas estaban completamente revestidas de oro puro, no chapadas, revestidas. Placas de oro macizo cubrían cada centímetro de la madera de cedro del Líbano que formaba la estructura. El piso era de oro, el techo era de oro. Los querubines que guardaban el arca de la alianza tenían 5 metros de altura cada uno y estaban cubiertos de oro de la cabeza a los pies. Sus alas se tocaban en el centro del lugar santísimo, creando un arco protector sobre el lugar más sagrado de la tierra. Piensa en el brillo de aquel lugar cuando las antorchas eran encendidas al atardecer. La luz danzaba en las paredes doradas, se reflejaba en los objetos sagrados, se multiplicaba en miles de puntos luminosos. Era como si el propio sol viviera allí dentro. Visitantes de tierras distantes que lograban vislumbrar el interior del santuario volvían a casa con historias que parecían fantasías. Pero no lo eran. Pero el templo era solo el comienzo. A su alrededor, un complejo de patios, cámaras y edificios auxiliares se extendía por un área equivalente a 4 campos de fútbol. Había depósitos para los diezmos, cámaras para los sacerdotes, aposentos para los levitas que cuidaban la música y el servicio diario, establos para los animales de sacrificio. Un sistema de canales llevaba agua del estanque de Siloé hasta el altar para lavar la sangre de los sacrificios. Todos los días, 2 veces al día, un cordero era ofrecido en nombre de toda la nación, por la mañana y al atardecer, durante 410 años consecutivos, sin interrupción. Haz la cuenta, son más de 300.000 corderos sacrificados en aquel único altar a lo largo de 4 siglos, y eso contando solo los sacrificios diarios obligatorios. Había también los sacrificios por los pecados individuales, las ofrendas de gratitud, los votos cumplidos, los holocaustos voluntarios. En las fiestas anuales, el número explotaba. Durante la Pascua, historiadores estiman que más de 20.000 corderos eran sacrificados en un solo día. La sangre corría en arroyos por el sistema de drenaje cuidadosamente diseñado bajo el altar. El olor a carne quemada subía como una nube permanente sobre la ciudad. Para los judíos aquel olor era el aroma de la presencia divina. Para los vecinos paganos, era la prueba de que Israel servía a un Dios diferente de todos los otros. Un Dios que exigía sangre, un Dios que aceptaba sustitución, un Dios que un día proveería el cordero definitivo. Y era exactamente ese Dios diferente el que incomodaba a los imperios de alrededor. Durante siglos, Israel había sobrevivido exprimido entre superpotencias. Al norte, Asiria; al sur, Egipto; al este, primero Asiria, después Babilonia; al oeste, el Mediterráneo y los pueblos del mar. El reino de David y Salomón había sido una anomalía histórica, un breve momento en que Israel no solo sobrevivió, sino que dominó la región.
Pero aquel momento pasó. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos. Israel al norte, Judá al sur. Israel cayó primero. En 722 a.C., los asirios borraron el reino del norte del mapa. 10 tribus enteras fueron deportadas y desaparecieron de la historia. Se conocieron como las tribus perdidas de Israel. Judá sobrevivió, por poco. El rey Ezequías logró resistir un sitio asirio milagroso cuando 185,000 soldados enemigos murieron misteriosamente en una sola noche. El libro de Reyes atribuye la mortandad al ángel del Señor. Historiadores modernos sospechan de una epidemia fulminante en el campamento. Sea como fuere, Jerusalén escapó, esta vez. Pero el reloj estaba corriendo. Al final del siglo VII a.C., el mapa del poder mundial comenzó a cambiar. Asiria, que había dominado el Oriente Medio por 300 años, estaba en colapso. Una coalición de babilónicos y medos sitió Nínive, la capital asiria, y la destruyó en 612 a.C. De las cenizas de Asiria, un nuevo imperio emergió, Babilonia, y su joven príncipe heredero era un genio militar llamado Nabucodonosor. Tenía 20 y pocos años cuando comandó su primer ejército. Alto, imponente, con una inteligencia estratégica que sorprendía incluso a sus generales más experimentados. En 605 a.C., en la batalla de Carquemis, a orillas del río Éufrates, Nabucodonosor enfrentó la última esperanza asiria apoyada por Egipto. Fue una masacre. El ejército egipcio fue destrozado. El faraón Necao, que años antes había matado al piadoso rey Josías de Judá en Megido, ahora huía con los restos de sus tropas. Los restos de Asiria fueron barridos, y de repente toda la región de Siria y Palestina estaba abierta para la conquista babilónica. Nabucodonosor no perdió tiempo, antes incluso de regresar para asumir oficialmente el trono tras la muerte de su padre, marchó hacia el sur. Ciudad tras ciudad se rindió. Nadie quería enfrentar al joven conquistador que había humillado a Egipto, y entonces llegó a las puertas de Judá. El rey de Judá, en aquel momento, era Joacim. Él había subido al trono como vasallo de Egipto, que lo había puesto en el poder tras deponer a su hermano. Ahora, con la derrota egipcia en Carquemis, Joacim tenía una elección que tomar: resistir al invasor babilónico o someterse. Eligió la sumisión, al menos al principio. Judá se convirtió en vasallo de Babilonia. Tributos pesados comenzaron a fluir de Jerusalén a la distante capital de Nabucodonosor, y junto con el oro se fueron los primeros cautivos. En 605 a.C., jóvenes de la nobleza judía fueron llevados a Babilonia como rehenes políticos y para ser entrenados en el servicio del imperio. Entre ellos estaba un adolescente que la Biblia llama Daniel. Probablemente conoces su historia: el foso de los leones, el horno ardiente, los sueños interpretados. Pero en aquel momento, Daniel era solo un niño más arrancado de su familia y llevado a una tierra extraña a más de 1,400 kilómetros de casa. 3 años pasaron. Joacim pagó sus tributos, mantuvo la paz, pero entonces cometió el error que sellaría el destino de Jerusalén. En 598 a.C., el rey de Judá decidió rebelarse. Apostó que Egipto vendría en su auxilio. Apostó que Babilonia estaba demasiado lejos para reaccionar rápidamente. Apostó mal. Nabucodonosor marchó, y esta vez no vino solo a cobrar tributos, vino a dar un ejemplo. Joacim murió durante el sitio. Las circunstancias exactas son oscuras. Algunos textos sugieren asesinato, otros, muerte natural en el peor momento posible. Su hijo, Joaquín, asumió el trono con solo 18 años. Reinó por 3 meses, 90 días. Entonces Jerusalén cayó por primera vez. Pero aún no era el fin. Nabucodonosor entró en la ciudad en 597 a.C., saqueó el templo, se llevó parte de los tesoros sagrados, deportó al rey Joaquín, a la reina madre, a los oficiales de la corte, a los soldados de élite, 10,000 personas en total.
La nata de la sociedad judía fue arrancada de sus casas y llevada a pie por desiertos y montañas hasta Babilonia. Entre los deportados estaba un joven sacerdote llamado Ezequiel, que se convertiría en profeta a orillas de los canales babilónicos. Pero Nabucodonosor no destruyó Jerusalén. No todavía. En cambio, hizo algo que consideró más inteligente. Puso a un rey títere en el trono, el tío del joven Joaquín, un hombre de 21 años llamado Matanías. Nabucodonosor cambió su nombre a Sedequías, un nombre que significaba justicia del Señor. Una ironía cruel, considerando lo que vendría después. Sedequías era débil. Todos los relatos bíblicos coinciden en eso. Él oscilaba entre facciones. A veces escuchaba a los profetas que decían que se sometiera a Babilonia. A veces escuchaba a los consejeros nacionalistas que prometían liberación. El profeta Jeremías estaba en Jerusalén en 1900, esa época. Él había comenzado a profetizar siendo aún joven décadas antes, en el reinado de Josías. Ahora era un hombre de mediana edad, cansado, perseguido, pero incapaz de quedarse en silencio. Su mensaje era impopular. «Sométanse a Babilonia», decía él. «Acepten el yugo». Dios está usando a Nabucodonosor como instrumento de disciplina. Resistir es un suicidio. Los líderes de Jerusalén odiaban ese mensaje. Jeremías fue arrestado, arrojado a una cisterna llena de lodo, acusado de traición. Casi muere, pero continuó profetizando y continuó siendo ignorado. En 589 a.C., Sedequías tomó su decisión final. Dasteu rebeló contra Nabucodonosor. Nuevamente apostó por Egipto. Nuevamente calculó mal. Cuando la noticia llegó a Babilonia, Nabucodonosor reunió a su ejército por última vez. No habría más oportunidades. No habría más reyes títeres. Esta vez, Jerusalén sería borrada. El ejército babilónico llegó en enero de 588 a.C. Cerca de 180.000 soldados sitiaron la ciudad. Para poner ese número en perspectiva, la población total de Jerusalén en la época era de aproximadamente 40.000 personas. Había 4 soldados enemigos por cada hombre, mujer y niño dentro de las murallas. Los babilónicos no tenían prisa. Nabucodonosor sabía que el tiempo estaba de su lado. Construyeron campamentos fortificados alrededor de la ciudad. Levantaron rampas de sitio, posicionaron arietes y esperaron. Dentro de Jerusalén, el pánico inicial dio lugar a una esperanza irracional. Egipto había prometido ayuda. Y de hecho, en determinado momento del sitio, un ejército egipcio marchó hacia el norte. Nabucodonosor se vio obligado a desviar parte de sus fuerzas para enfrentar la amenaza. El sitio se aflojó brevemente. Dentro de la ciudad hubo celebración. Jeremías fue consultado. Su respuesta heló la sangre de los que esperaban buenas noticias. Los egipcios volverán a casa, dijo él. Los babilónicos regresarán, y esta vez no habrá escape. Semanas después, la profecía se cumplió. El ejército egipcio retrocedió sin luchar. Los babilónicos volvieron. El sitio se cerró nuevamente, esta vez de forma definitiva. 18 meses. Fue cuánto tiempo Jerusalén resistió. 1 año y medio de murallas cerradas, ningún alimento entrando, ninguna agua más allá de las cisternas y de la fuente de Siloé, ningún comercio, ninguna esperanza. 545 días de agonía lenta. Los primeros meses fueron difíciles pero soportables. Las reservas de granos fueron racionadas, los pozos fueron racionados, filas se formaban todos los días para la distribución controlada de comida. Los animales de carga fueron sacrificados primero, después los animales de cría, después los perros, después los pájaros, después las ratas, después no había más animales. El libro de Lamentaciones describe lo que vino después en versos que duelen de leer. Niños pidiendo pan y no había quien se lo diera. Bebés muriendo de hambre en los brazos de las madres. Personas antaño ricas que antes usaban vestiduras de púrpura, hurgando en montones de basura en busca de cualquier cosa comestible. La piel de los sobrevivientes se oscureció
y se encogió sobre los huesos. Parecían madera seca. Los que morían por la espada eran considerados más afortunados que los que morían lentamente de hambre. La espada era rápida, el hambre era cruel, y entonces vino lo impensable. El texto bíblico registra sin eufemismos: mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos. Lamentaciones capítulo 4, versículo 10. No es metáfora, no es exageración poética, es el registro crudo de lo que el hambre extrema hace con los seres humanos. Madres que amaban a sus hijos, que habrían dado la vida por ellos en circunstancias normales, fueron llevadas a un punto de desesperación donde la supervivencia consumió todo lo demás. El sitio babilónico no mató solo cuerpos, mató almas. Destruyó la humanidad de las personas de adentro hacia afuera. Esa era la intención. Nabucodonosor no necesitaba derribar las murallas, solo necesitaba esperar hasta que los de adentro no tuvieran más fuerzas para defenderlas. Julio de 586 a.C., el 9º día del 4º mes en el calendario hebreo, una fecha que sería recordada en ayunos durante milenios. Las murallas de Jerusalén fueron finalmente rotas. Los babilónicos entraron por el norte, por el barrio donde las defensas habían sido más bombardeadas por las catapultas y arietes durante meses. No hubo batalla, no hubo resistencia organizada. Los defensores apenas podían mantenerse en pie. Hombres que un año antes eran soldados robustos, ahora eran esqueletos andantes, incapaces de levantar una espada. Los soldados babilónicos avanzaron por las calles estrechas encontrando más cadáveres que resistencia. Los cuerpos se amontonaban en los callejones. El hedor era insoportable. Los invasores se ataron paños en la cara mientras marchaban hacia el centro de la ciudad. El rey Sedequías vio el fin llegando. Por la noche, mientras los combates aún se concentraban en el norte de la ciudad, huyó por la puerta sur. Llevó consigo a su familia, a sus guardaespaldas y cualquier esperanza que aún tuviera. Atravesó el jardín del rey, bajó hacia el valle del Jordán, corrió en dirección a Jericó. No fue lejos. Los babilónicos lo capturaron en las llanuras cercanas al río. Llevaron a Sedequías ante Nabucodonosor en Ribla, en Siria, donde el rey babilónico había establecido su cuartel general. Lo que sucedió allí fue diseñado para ser inolvidable. Nabucodonosor ordenó que los hijos de Sedequías fueran traídos, todos ellos, príncipes de Judá, la línea de sucesión davídica. Uno por uno fueron ejecutados ante los ojos del padre. Sedequías fue obligado a mirar. Después de que el último hijo cayó, los soldados babilónicos arrancaron los ojos del rey. La última cosa que Sedequías vio en este mundo fue la muerte de sus hijos. Después, ceguera eterna. Fue encadenado con grilletes de bronce y llevado a Babilonia, donde moriría años después en una prisión, sin volver a ver la luz del sol. Jeremías había profetizado que Sedequías iría a Babilonia, pero no vería la tierra. Todos pensaron que era una contradicción. No lo era. Un mes después de la brecha en las murallas, en agosto de 586, el capitán de la guardia de Nabucodonosor llegó a Jerusalén. Su nombre era Nabuzaradán. Vino con órdenes específicas: destruirlo todo. El relato de Segundo de Reyes, capítulo 25, es meticuloso en la descripción de lo que sucedió. Nabuzaradán comenzó por el templo. Las columnas de bronce que estaban en la entrada, llamadas Yaquín y Boaz, fueron derribadas. Cada una tenía 9 metros de altura y casi 2 metros de diámetro. Eran huecas por dentro, pero las paredes de bronce tenían 8 centímetros de espesor. El peso combinado de las dos columnas, junto con sus capiteles decorados, era de aproximadamente 27 toneladas de bronce. Los babilónicos las rompieron en pedazos transportables. El mar de bronce, la gigantesca pileta usada para las purificaciones de los sacerdotes, fue despedazado. Este único objeto pesaba más de 30 toneladas. Estaba apoyado sobre 12 bueyes de bronce, cada uno del tamaño de un buey real. Todo fue roto, todo fue cargado. Después vinieron los objetos de oro, los candelabros, las mesas,
los incensarios, las palanganas, los tenedores de carne, los cuchillos sacrificiales, los cálices, los cuencos. Algunos artículos eran de oro macizo, otros de plata, otros de bronce dorado. No importaba, todo fue saqueado. El texto bíblico intenta catalogar, pero admite que la cantidad era imposible de calcular. 400 años de ofrendas acumuladas, regalos de reyes, donaciones de peregrinos, los tesoros de Salomón, los tesoros de sus sucesores, todo cargado en carretas rumbo a Babilonia. Entonces vino el fuego. Nabuzaradán incendió el templo. Las paredes de cedro, secas por siglos de sol mediterráneo, prendieron fuego rápidamente. El cedro del Líbano, la madera más preciosa del mundo antiguo, crepitaba y estallaba mientras las llamas consumían 410 años de historia. El revestimiento de oro se derritió. Ríos de metal precioso chorreaban por las paredes, mezclándose con las cenizas. El techo se derrumbó con un estruendo que resonó por todo el valle. Las llamas subieron tan alto que podían verse a kilómetros de distancia. Dicen que el resplandor era visible desde Belén, a 15 kilómetros al sur. El palacio real fue el siguiente. Después las casas de los nobles. Después todas las casas importantes de Jerusalén. Calle tras calle, barrio tras barrio, todo ardía. El humo oscureció el cielo. Las cenizas lo cubrieron todo como una nieve negra. Cuando el fuego finalmente se extinguió, días después, ya no había ciudad. Había ruinas humeantes donde solía existir una ciudad. Pero la destrucción física no fue suficiente. Los babilónicos vinieron a buscar a las personas. Todos los que habían sobrevivido al sitio, al hambre y a la batalla fueron reunidos. Nobles, sacerdotes, artesanos, soldados, comerciantes. Cualquier persona con alguna habilidad o posición fue deportada. El sumo sacerdote Seraías fue llevado a Ribla y ejecutado personalmente por Nabucodonosor, junto con otros 62 líderes religiosos y civiles. Los demás fueron encadenados y marchados hacia Babilonia. El viaje tomaba aproximadamente 4 meses a pie, más de 1.400 kilómetros a través de desiertos y montañas. Muchos murieron en Minemesentosan, el camino. Los que llegaron fueron asentados en comunidades a lo largo de los canales babilónicos, lejos de casa, lejos del templo, lejos de todo lo que conocían. Nabucodonosor dejó atrás solo a los más pobres, campesinos, viñadores, personas sin habilidades que interesaran al imperio. Ellos recibirían las tierras de los deportados y pagarían impuestos a Babilonia. Un gobernador judío llamado Gedalías fue nombrado para administrar el territorio. Jeremías, curiosamente, recibió permiso para quedarse. Los babilónicos lo respetaban, tal vez porque sus profecías habían resultado verdaderas, tal vez porque él había aconsejado la rendición. Gedalías estableció su sede en Mizpa, ya que Jerusalén estaba inhabitable. Intentó reconstruir algún orden. Duró pocos meses. Un príncipe de la casa real llamado Ismael, movido por celos o nacionalismo extremo, asesinó a Gedalías. El caos se instaló nuevamente. Los judíos que quedaban, temiendo la represalia babilónica, huyeron a Egipto. Arrastraron a Jeremías con ellos, contra su voluntad. El viejo profeta murió en el exilio, en la tierra que él siempre dijo que no podría salvarlos. La destrucción estaba completa. Donde antes había una ciudad de 40.000 personas, ahora había silencio. Donde antes había el sonido de cánticos levíticos al amanecer, ahora había solo el viento entre las ruinas. Donde antes había el olor a incienso y sacrificios, ahora había el olor a cenizas y descomposición. El monte Moriah, donde Abraham casi había sacrificado a Isaac, donde David había comprado una era para construir un altar, donde Salomón había erigido la casa más gloriosa de la antigüedad, ahora era un montón de escombros carbonizados. El arca de la alianza desapareció. Nadie sabe exactamente qué pasó con ella. Algunos textos sugieren que Jeremías la escondió antes de la invasión, otros que fue llevada a Babilonia, otros que fue destruida en el incendio. El hecho es que nunca más fue vista.
El objeto más sagrado de la historia de Israel simplemente desapareció de la historia. Los exiliados en Babilonia enfrentaron una crisis existencial sin precedentes. Durante siglos, su fe se había centrado en un lugar. El templo era donde Dios vivía. Los sacrificios eran cómo se comunicaban con Él. Las fiestas de peregrinación 3 veces al año eran cómo mantenían su identidad como pueblo. La tierra prometida era parte de la promesa divina. Ahora no había templo, no había sacrificios, no había peregrinación, no había tierra. Estaba todo perdido. Muchos pensaron que sí. Muchos concluyeron que el Dios de Israel había sido derrotado por los dioses de Babilonia. Los templos babilónicos eran más grandes. El ejército babilónico era más fuerte. Tal vez Marduk fuera más poderoso que Yahweh. Muchos abandonaron la fe de sus padres, se casaron con babilónicas, adoraron a dioses babilónicos, cambiaron sus nombres, fueron absorbidos por la cultura dominante, desapareciendo en la historia como tantos otros pueblos conquistados antes de ellos. Pero otros resistieron. En los canales de Babilonia, a orillas de los ríos artificiales que irrigaban aquella tierra plana y extranjera, los judíos se reunían para recordar, para llorar, para orar. El Salmo 137 captura ese momento como ningún otro texto. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y lloramos al acordarnos de Sión. En los sauces que había allí, colgamos nuestras arpas. Aquellos que nos llevaron cautivos nos pedían canciones. Nuestros opresores nos pedían alegría. Cantadnos una de las canciones de Sión, como cantaríamos las canciones del Señor en tierra extraña. Fue en el exilio donde el judaísmo se reinventó. Sin templo, los judíos desarrollaron la sinagoga. Casas de reunión donde podían estudiar las Escrituras y orar juntos. Sin sacrificios, desarrollaron la oración como forma de adoración. Sin sacerdotes funcionando, los escribas y maestros de la ley ganaron importancia. El texto sagrado se convirtió en el centro. La Torá fue compilada en su forma final durante o poco después del exilio. Los profetas Ezequiel y Daniel ministraron en Babilonia, manteniendo encendida la llama de la esperanza. Un día, decían ellos, Dios traería a su pueblo de vuelta. Un día, el templo sería reconstruido. Un día, la promesa hecha a David sería cumplida. 70 años. Ese fue el plazo que Jeremías estableció. 70 años de exilio y entonces la restauración. Los que oyeron esa profecía probablemente pensaron que era demasiado tiempo, una vida entera. Quien tenía 20 años en la caída de Jerusalén tendría 90 cuando el exilio terminara. La mayoría no viviría para verlo, y de hecho, la generación que vio el templo arder murió en Babilonia. Pero sus hijos y nietos mantuvieron la memoria, mantuvieron la esperanza, mantuvieron la fe. En 539 a.C., lo imposible sucedió. Babilonia, que parecía invencible, cayó en una sola noche. El libro de Daniel registra la escena. El rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, daba un banquete para 1000 de sus nobles. En un acto de arrogancia suprema, ordenó que trajeran los cálices de oro saqueados del templo de Jerusalén. Bebieron vino en ellos, brindaron a los dioses de Babilonia. Aquella misma noche, una mano misteriosa escribió palabras en la pared. Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Daniel fue llamado para interpretar. Tu reino ha sido pesado y hallado falto. Será dividido y dado a los medos y persas. Antes de que el sol naciera, los ejércitos persas entraron en la ciudad por los canales desviados del río Éufrates. Belsasar murió, Babilonia cayó, y el rey Ciro de Persia se convirtió en el nuevo señor del mundo. Ciro era diferente. En lugar de deportar pueblos conquistados, los enviaba de vuelta a casa. En 538 a.C., solo un año después de conquistar Babilonia, Ciro emitió un decreto. Los judíos podían volver, podían reconstruir su templo, podían retomar su adoración. El decreto está registrado al final de Segundo de Crónicas y al inicio de Esdras. Así dice Ciro, rey de Persia: El Señor, Dios de los cielos,
me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá, quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, que el Señor su Dios esté con él y que suba. No fue un retorno triunfal. De los millones de judíos esparcidos por el imperio, solo unos 50.000 decidieron volver. La mayoría había construido vidas en Babilonia. Tenían casas, negocios, familias. Jerusalén era un recuerdo distante para muchos, una historia contada por los abuelos, pero 50.000 fueron suficientes. Bajo el liderazgo de Zorobabel, un príncipe de la casa de David, y Josué, un sacerdote descendiente del linaje de Aarón, los exiliados regresaron, encontraron ruinas, encontraron extranjeros ocupando sus tierras, encontraron resistencia, pero comenzaron a reconstruir. El segundo templo fue concluido en 516 a.C., exactamente 70 años después de la destrucción del primero, tal como Jeremías había profetizado. Era una estructura más modesta, no tenía el oro de Salomón, no tenía los tesoros acumulados por siglos, no tenía el arca de la alianza. El lugar santísimo estaba vacío. Los más ancianos, que recordaban la gloria del primer templo, lloraron cuando vieron la comparación. Pero era un templo. Los sacrificios volvieron a subir, los sacerdotes volvieron a servir. La fe había sobrevivido. Los babilónicos se llevaron el oro, fundieron los querubines, rompieron las columnas de bronce en pedazos lo suficientemente pequeños para cargar. Pensaron que estaban destruyendo una religión, no entendieron que estaban cumpliendo una profecía. Jeremías había dicho, 70 años. Exactamente 70 años después, en 516 a.C., un nuevo templo comenzaría a surgir de las ruinas. Más pequeño, más simple, sin el arca de la alianza, pero de pie. 500 años después, un carpintero de Nazaret entraría en aquel segundo templo y diría, «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Él no hablaba de piedras. Nabucodonosor destruyó paredes, no logró destruir la presencia.